Eran las 4:20 de la madrugada cuando Refugio Salcido metió la mano al horno y no sintió nada, ni el calor, ni el olor a levadura que llevaba 22 años reconociendo con los ojos cerrados. Se quedó parado frente a la charola vacía, con el guante puesto, mirando la nada. Su ayudante, un muchacho de 19 años que le decía Don Cuco, lo vio así, quieto, por casi un minuto entero. ¿Don Cuco? ¿Se le olvidó meter la bandeja? Refugio no contestó. Tenía en la mano el teléfono de su esposa. Lo había encontrado esa madrugada, antes de salir para la panadería, debajo del colchón del lado de ella. Nunca lo dejaba ahí. Y esa noche, por primera vez en 22 años de matrimonio, se le había olvidado esconderlo bien. Faltaban 2 días para su aniversario de bodas. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre la última conversación entre Refugio y su esposa, una conversación que ocurrió minutos antes de que todo pasara, que el propio fiscal, ya en el juicio, describiría como la frase más fría que he escuchado decir a un hombre que ama a alguien. Toluca, Estado de México. Colonia Santín, muy cerca del Cerro del Calvario, esa parte de la ciudad donde las calles suben y bajan como olas de tierra y las casas están pegadas unas con otras, compartiendo bardas, compartiendo ruidos, compartiendo secretos que nunca se quedan del todo callados. Ahí el frío entra en la madrugada como cuchillo, aunque el resto del día caliente el sol de altiplano. Ahí las señoras salen a las 6 a barrer la banqueta y ya saben, sin que nadie les diga, quién llegó tarde la noche anterior y quién no llegó a dormir. La panadería de Refugio estaba sobre la calle Independencia, con un letrero pintado a mano que decía Pan Salcido desde 1998 y una campanita en la puerta que sonaba desde las 6 de la mañana. Todos en la colonia conocían a Don Cuco. Refugio Salcido tenía 47 años. Manos grandes, curtidas de tanto amasar, con una cicatriz en el pulgar derecho de una vez que se cortó con la rebanadora hacía años y que nunca dejó de dolerle cuando hacía frío. Se levantaba a las 3:30 de la mañana, todos los días, sin despertador, porque su cuerpo ya traía el reloj metido en la piel. Encendía el horno, sacaba la masa que había dejado reposando la noche anterior, y para las 6 ya tenía la vitrina llena, conchas, orejas, bolillo caliente, cuernos rellenos de nata. Era diácono en la parroquia de la colonia. Los domingos ayudaba a repartir la comunión. Los vecinos lo saludaban con respeto, como se saluda a alguien que uno sabe que no va a fallarle. Su esposa se llamaba Norma Elizondo, 43 años. Trabajaba en la papelería de la esquina, la que también hacía fotocopias y trámites de telégrafos. Norma tenía una risa que se escuchaba desde la calle. Esa era, según todos, su seña más reconocible. Uno podía estar a media cuadra y saber que Norma Elizondo estaba riéndose de algo en la papelería. Llevaban 22 años casados, sin hijos, cosa que en esa colonia, entre esa generación, todavía se comentaba en voz baja, como si fuera un pendiente sin resolver. El tercero en esta historia se llamaba Arnulfo Bermúdez, 45 años, mecánico. Tenía su taller a 4 calles de la panadería, uno de esos talleres con el piso siempre manchado de aceite y una Virgen de Guadalupe pegada con cinta en la pared. Arnulfo había sido durante años cliente de la panadería. Y algo más, aunque nadie en la colonia lo hubiera imaginado nunca. Había sido, hacía mucho tiempo, el novio de Norma antes de que ella conociera a Refugio. Eso lo sabían pocos. Casi nadie. Las primeras señales llegaron despacio, como llegan siempre, disfrazadas de nada. Refugio empezó a notar que Norma salía a comprar algo y volvía sin la bolsa que decía que iba a traer. Que su teléfono, que antes dejaba tirado en cualquier lado, ahora dormía siempre boca abajo, siempre cerca de su almohada, nunca de la de él. Que los martes, día que la papelería cerraba temprano por inventario, Norma llegaba a las 7, a veces a las 8, oliendo a un perfume que Refugio no reconocía. Se me hizo tarde con las cuentas, decía ella. Y él le creía, o se obligaba a creerle. Porque 22 años de matrimonio no se ponen en duda por un olor, pero el cuerpo, dicen los que han pasado por esto, sabe antes que la cabeza. Refugio empezó a dormir mal, no de golpe, poco a poco, 1 hora menos por noche, luego 2.
Empezó a fijarse en detalles que antes ni veía, el kilometraje del coche de Norma, que no cuadraba con sus trayectos normales. Un ticket de una gasolinera del otro lado de la ciudad, una que ella nunca frecuentaba. Un mensaje de texto que alcanzó a ver de reojo en la pantalla iluminada que decía solamente: ¿a qué hora sales hoy?, guardado con solo 3 letras. Arn. Refugio conocía a un solo Arnulfo en toda la colonia, pero no dijo nada. Todavía no. Esa es la parte que nadie entiende bien cuando escucha esta historia completa. ¿Cuánto tiempo puede aguantar callado un hombre que ya sabe? Doña Chela, la señora que vendía nopales cada mañana en la esquina de la panadería, fue de las primeras en notar algo raro, aunque en ese momento no le dio importancia. Yo nomás vi que el Arnulfo, el del taller, empezó a pasar más seguido por la papelería. Antes iba una vez a la semana, si acaso, ya después iba diario. Y no siempre compraba nada. Eso lo declararía meses después ante el Ministerio Público, sin saber que su comentario de banqueta terminaría siendo parte de un expediente. Los rumores en la colonia Santín empezaron a moverse despacio, de casa en casa, de puesto en puesto, como se mueven siempre. Nadie los dice de frente, todos los repiten de lado. Dicen que la Norma y el Arnulfo se conocen de hace mucho. Yo los vi hablando muy quitados de la pena, allá por el cerro. Pobre don Cuco, tan buena gente, y ni cuenta se ha de estar dando. Pero don Cuco sí se estaba dando cuenta. Lo que nadie sabía era que ya llevaba semanas siguiendo, sin que nadie lo notara, el rastro de su propia esposa. Un jueves de octubre, Refugio cerró la panadería a las 2 de la tarde, algo que nunca hacía. Le dijo al muchacho que se sentía mal del estómago. No se fue a la casa. Se fue a pie hasta la calle donde estaba el taller de Arnulfo y se paró en la esquina, del otro lado, donde una tienda de abarrotes le daba sombra y disculpa para quedarse ahí sin llamar la atención. Esperó. A las 3:15 vio el coche de Norma dar vuelta en la calle. No se estacionó frente al taller. Se estacionó 2 casas más adelante, en una calle lateral, como quien no quiere que la vean llegar. Refugio vio a su esposa bajar del coche, mirar hacia los 2 lados y caminar hacia la cortina metálica del taller, que ya estaba medio cerrada. Arnulfo salió a recibirla desde adentro. Le tomó la mano, la jaló hacia dentro del taller. La cortina bajó del todo. Refugio se quedó ahí, parado, 2 horas. No entró, no gritó, no hizo nada. Se quedó viendo la cortina cerrada, como si esa lámina de metal pudiera, en algún momento, decirle algo que le explicara por qué su vida entera se estaba cayendo en ese instante, en esa calle, frente a ese taller que él mismo había recomendado alguna vez a los vecinos que necesitaban un mecánico de confianza. Cuando la cortina volvió a subir, ya eran las 5:30. Norma salió primero, acomodándose el cabello, revisando el celular. Subió a su coche y se fue por donde había llegado. Refugio caminó de regreso a la panadería sin sentir las piernas. Esa noche, cuando Norma llegó a la casa, él ya estaba ahí, sentado en la mesa de la cocina, con la luz apagada. ¿Qué haces sin luz?, preguntó ella, y encendió el foco. Refugio la miró. Tenía la cara de alguien que acaba de ver algo que ya no se puede dejar de ver. Nada, dijo. Se me fue el tiempo pensando. Y no dijo más. Del interior de esa casa, algo empezó a morir esa noche, y no fue algo que se notara desde afuera. Refugio siguió levantándose a las 3:30, siguió horneando, siguió saludando a los clientes con la misma cortesía de siempre. Pero por dentro, algo se había puesto a girar sin parar. Empezó a dormir menos. Primero fueron 4 horas, luego 3. Luego se quedaba tirado en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración de Norma a su lado, preguntándose si esa noche, mientras dormía, ella soñaba con él o con el otro. Empezó a repasar, uno por uno, los últimos meses. Cada salida a comprar algo, cada martes de cuentas atrasadas. Cada vez que ella se reía viendo el teléfono y decía que era nada, tonterías del grupo del trabajo. La mente de Refugio armó, noche tras noche, un rompecabezas que dolía más entre más piezas encontraba. Dejó de comer bien, bajó de peso sin proponérselo. El muchacho de la panadería empezó a notar que don Cuco se quedaba viendo el horno vacío, con la mirada perdida, más tiempo del normal. ¿Se siente bien, don Cuco? Sí, hijo, nomás cansado.
No era cansancio. Era otra cosa, algo que iba creciendo despacio, como masa que se deja reposar demasiado tiempo y termina por desbordar el molde. Empezó a seguir a Norma con más frecuencia. Aprendió sus horarios exactos, los días que salía, los días que no. Descubrió que los encuentros con Arnulfo no eran solo los martes. También ocurrían algunos jueves, siempre en el taller, siempre con la cortina medio bajar. Una madrugada, Refugio se sentó en la cocina con una libreta donde normalmente anotaba los pedidos de pan para las quinceañeras y los bautizos. En esa libreta empezó a escribir fechas, horas, lugares. No lo hacía como quien junta pruebas para un abogado. Lo hacía como quien necesita ver, en papel, que lo que está sintiendo por dentro tiene una razón real y no es solamente su cabeza jugándole una mala pasada. Cada vez que confirmaba una fecha nueva, algo en él se endurecía un poco más. Empezó a tener pensamientos que antes jamás había tenido. Se imaginaba entrando al taller y encontrándolos. Se imaginaba las palabras que les diría. Se imaginaba, algunas noches, cosas mucho más oscuras que palabras, y esos pensamientos lo asustaban tanto que se levantaba de la cama y se iba a caminar solo por la colonia, a las 2, a las 3 de la mañana, con el frío del altiplano metiéndosele en los huesos, tratando de apagar algo que ya no se apagaba. Faltaban pocos días para su aniversario de bodas. 22 años. Norma, ajena a que Refugio ya sabía todo, empezó a hablar de una cena para celebrar. Le enseñó un vestido nuevo que había comprado. ¿Te gusta? Me lo voy a poner para el sábado. Refugio la miró de arriba abajo, sonrió y dijo que sí, que le gustaba mucho. Por dentro, algo en él ya había tomado una decisión que su boca todavía no anunciaba. El jueves, 2 días antes del aniversario, Refugio cerró la panadería temprano otra vez. Fue directo a la casa. Norma no estaba. Había salido, según la nota que dejó en el refrigerador, a hacer un mandado con Lupita, una amiga de la papelería. Refugio sabía que no era cierto. Ya conocía el patrón. Entró a la recámara. Buscó el teléfono de Norma en los lugares donde solía esconderlo. El buró, el cajón de la ropa interior, la bolsa de mano que dejaba colgada en la puerta del closet. Esa tarde, por algún motivo que nunca se sabría del todo, Norma lo había dejado debajo del colchón, de su lado de la cama, sin el cuidado de siempre. Refugio lo tomó. La pantalla se encendió sola cuando lo movió. No tenía contraseña, o Norma nunca imaginó que su esposo llegaría a revisarlo así, tan directo, tan decidido. Lo que encontró ahí no eran solo mensajes con Arnulfo, eran fotos, eran audios, era una conversación completa, de meses, donde los dos hablaban de un futuro juntos, de cuando por fin se armen las cosas, de un plan para irse a vivir a otra ciudad, quizás a Querétaro, donde Arnulfo tenía un primo que le podía dar trabajo en un taller más grande. Había un mensaje, fechado apenas 3 días antes, donde Norma le escribía a Arnulfo: «Ya no más aguanto el aniversario, y después platicamos con calma cómo le hacemos». Refugio leyó esa frase varias veces. «Ya no más aguanto el aniversario». Su cuerpo entero se puso frío, un frío que no tenía nada que ver con el clima de Toluca. Se quedó sentado en la orilla de la cama, con el teléfono de su esposa en las manos, durante casi 1 hora, sin moverse, sin llorar, sin decir nada, mientras afuera la tarde se iba cayendo despacio sobre la colonia Santín. Cuando Norma llegó esa noche, encontró a Refugio en la cocina, con la luz apagada, sentado, quieto. «¿Qué haces sin luz?», preguntó, y encendió el foco. Refugio la miró. «Nada», dijo, «se me fue el tiempo pensando». Norma no notó nada raro o no notarlo. Se puso a preparar la cena, hablando de lo que iban a hacer el sábado, del vestido nuevo, de la mesa que había reservado en un restaurante del centro de Toluca, uno de esos con manteles blancos que solo visitaban en fechas especiales. Refugio la escuchaba hablar y sonreía cuando tocaba sonreír y asentía cuando tocaba asentir, mientras por dentro algo terminaba de cerrarse como una puerta que se atora y de pronto, con un último empujón, cede del todo. Esa noche no durmió nada. Se quedó viendo el techo, escuchando a Norma respirar tranquila a su lado, sin saber que su marido ya lo sabía todo, sin saber que las próximas 48 horas iban a ser las últimas que ella iba a vivir. El viernes, un día antes del aniversario,
Refugio se comportó, según todos los que lo vieron, exactamente igual que siempre. Abrió la panadería a las 5, horneó. Atendió a los clientes de la mañana. Le dio como propina extra al muchacho, algo que nunca hacía. «Ándale, cómprate algo con esto», le dijo, sin explicar por qué. A media mañana fue a la ferretería de la colonia y compró un candado nuevo para el portón trasero de la panadería. Nadie sospechó nada. Era un negocio, y los negocios necesitan candados. Nadie relacionó esa compra con lo que encontraría, semanas después, la policía dentro de la camioneta de Refugio. Por la tarde, Refugio le mandó un mensaje a Norma. «Mañana antes de la cena quiero que hablemos. Hay algo que quiero decirte». Norma contestó con un corazón y un «Va, mi amor, ahí platicamos». Ella pensó que era algo relacionado con el aniversario, un regalo, una sorpresa. No tenía forma de saber que esas palabras eran, en realidad, la última advertencia que su esposo le estaba dando sin que ella lo entendiera como tal. El sábado, día del aniversario, amaneció frío y despejado. Refugio se levantó a las 3:30, como siempre. Horneó. Cerró la panadería a las 2 de la tarde, temprano, para arreglarse para la cena, le dijo al muchacho. Se fue a la casa, se bañó, se puso una camisa que Norma le había regalado hacía 2 aniversarios. A las 5 de la tarde, mientras Norma se arreglaba en la recámara, poniéndose el vestido nuevo frente al espejo, Refugio entró. «¿Qué me querías decir?», preguntó ella sonriendo, sin dejar de acomodarse el cabello frente al espejo. Refugio se quedó parado en el marco de la puerta. «¿Te acuerdas cuando nos conocimos?», dijo. «Yo creí que tú también te acordabas de lo que significaba esto». Norma se rió, sin entender del todo, pensando que era parte de un discurso romántico para el aniversario. «Claro que me acuerdo, viejo. ¿Por qué me preguntas eso?», Refugio no contestó. Solo la miró, un largo rato, como quien mira algo por última vez, tratando de guardarlo. «Aunque ya sabe que no va a poder, vístete», dijo finalmente. «Se nos hace tarde». Esa fue, según reconstruyó después el fiscal en el juicio, la frase más fría que Refugio pronunció esa tarde, una despedida disfrazada de instrucción cotidiana, dicha con la misma voz con la que un hombre pide que le pasen la sal. Llegaron al restaurante del centro a las 7 de la noche. Cenaron. Norma habló de sus planes, de un viaje que quería hacer algún día a la playa, de que quizás el próximo año podían ir a Acapulco. Refugio la escuchaba y asentía, y de vez en cuando sonreía, aunque quien lo hubiera visto de cerca habría notado que esa sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Después de la cena, ya cerca de las 9:30, Refugio propuso algo que no habían hecho en años: ir a caminar al Cerro del Calvario, donde se habían dado su primer beso, 24 años atrás, cuando todavía eran novios. Norma aceptó, conmovida, pensando que su esposo estaba siendo, por fin, el hombre romántico que ella recordaba de los primeros años. No sabía que Refugio, 2 días antes, había hecho una llamada. Le había marcado a Arnulfo, haciéndose pasar por un cliente que necesitaba revisar su camioneta esa misma noche, tarde, cuando el taller ya estuviera cerrado al público, porque de día no puedo, ando trabajando. Arnulfo, sin sospechar nada, había aceptado verlo a las 10 de la noche en el taller. Lo que Arnulfo no sabía era que esa cita no era con un cliente cualquiera. Y lo que Norma no sabía, mientras subía tomada de la mano de su esposo por la vereda del cerro, era que ese paseo romántico terminaba, en realidad, exactamente frente al taller de Arnulfo Bermúdez. A las 10 menos cuarto de la noche, Refugio y Norma llegaron caminando hasta la calle donde estaba el taller. Norma se detuvo, confundida. «¿Por qué venimos para acá?». «Quiero que veas algo», dijo Refugio, con una calma que a ella, por primera vez esa noche, le pareció extraña. La cortina del taller estaba entreabierta, con luz adentro. Arnulfo, al escuchar pasos, se asomó, esperando ver al cliente que le había hablado por teléfono. Se encontró, en cambio, con Refugio y con Norma, parados en la entrada. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue un silencio que los tres reconocieron de inmediato como el final de algo. Norma miró a Arnulfo, miró a su esposo, entendió, en ese instante exacto, que Refugio lo sabía todo y que la cena, el paseo, el cerro, habían sido pasos hacia ese momento. Cuco,
alcanzó a decir Arnulfo, dando un paso atrás, tropezando con una herramienta tirada en el piso. Refugio no dijo nada. Sacó de la parte trasera de su pantalón un arma que se había conseguido semanas atrás, comprada de manera irregular a un conocido de la colonia, un arma que hasta ese momento ni Norma ni Arnulfo sabían que existía. Norma gritó su nombre, un grito corto, de esos que se quedan cortados a la mitad. Arnulfo intentó correr hacia el fondo del taller, tropezando entre llantas apiladas y una carrocería a medio pintar. Los primeros disparos fueron hacia él. 2 seguidos, que lo alcanzaron por la espalda y lo tiraron entre las llantas, sin que llegara a decir una palabra más. Norma se quedó paralizada un instante, y ese instante fue el que Refugio usó para acercarse a ella. 22 años, le dijo, con la voz quebrada por primera vez esa noche. 22 años, Norma. Ella intentó hablar, intentó pedir perdón, intentó explicar, pero solo alcanzó a decir su nombre. Cuco, por favor, antes de que él disparara. El taller quedó en silencio. Un silencio pesado, roto solamente por el zumbido de un foco que colgaba del techo y que por alguna razón ninguno de los vecinos cercanos relacionó de inmediato con los disparos, porque en esa colonia, entre semana, los cohetes de alguna fiesta cercana también sonaban parecido. Refugio se quedó parado en medio del taller, viendo lo que acababa de hacer, con el arma todavía en la mano, mientras el olor de la pólvora se mezclaba con el olor a aceite quemado que llevaba años viviendo entre esas paredes. Fue un vecino del taller de junto, un señor que vendía refacciones usadas y que esa noche se había quedado tarde arreglando su bodega, quien escuchó los gritos y, minutos después, los disparos, y decidió llamar al 911. Se oyeron disparos en el taller de junto al mío, en la calle Hidalgo, cerca del Cerro del Calvario. Creo que hay gente adentro, no sé si están bien. La llamada llegó al centro de emergencias a las 10:14 de la noche. La primera patrulla llegó 12 minutos después. Los oficiales encontraron la cortina medio abierta, tal como Refugio la había dejado. Adentro, 2 cuerpos, el de Arnulfo Bermúdez, entre las llantas apiladas, y el de Norma Elizondo, cerca de la entrada. De Refugio Salcido no había rastro. Los paramédicos confirmaron, en cuestión de minutos, que ya no había nada que hacer por ninguno de los dos. La colonia entera se despertó esa noche con las torretas encendidas, con vecinos asomándose desde las ventanas, con doña Chela, la de los nopales, parada en la puerta de su casa, sin poder creer lo que los policías le estaban preguntando sobre el señor de la panadería. Refugio no había huido lejos. Caminó, según se reconstruyó después, casi 4 kilómetros a pie, cargando todavía consigo el arma, hasta un pequeño templo donde solía ir a rezar cuando era más joven, ya cerrado a esa hora. Se sentó en las escaleras de la entrada. Ahí lo encontró, casi 2 horas después, una patrulla que hacía su ronda nocturna por la zona, alertada ya de la descripción del sospechoso que circulaba entre las radios de la corporación. Refugio no opuso resistencia. Cuando los oficiales se acercaron, con las armas listas, gritándole que levantara las manos, él simplemente las levantó, despacio, y dijo una sola frase, la misma que repetiría después, palabra por palabra, en su declaración ante el Ministerio Público. Ya no había otra forma. Lo subieron a la patrulla. En el trayecto hacia la comandancia, no dijo nada más. El interrogatorio comenzó pasadas las 2 de la madrugada, en una sala pequeña, con una mesa metálica y 2 sillas frente a frente. Del otro lado estaba el agente Humberto Ravelo, un investigador con más de 15 años en homicidios, acompañado por una fiscal joven, recién asignada al caso. Refugio estaba sentado con las manos esposadas sobre la mesa, la mirada baja, la camisa que Norma le había regalado todavía puesta, con manchas oscuras que ya se habían secado. Sabemos lo que pasó esta noche, Refugio. Necesitamos que usted nos cuente, con sus palabras, qué fue lo que pasó. Refugio tardó casi 1 minuto entero en contestar. Los encontré juntos hace varios días, dijo finalmente. Y ya no pude quitármelo de la cabeza. El agente Ravelo dejó que el silencio se extendiera. Es una técnica conocida entre los investigadores, dejar que el silencio incómodo empuje al sospechoso a seguir hablando. Funcionó, llevaban meses, siguió Refugio,
Desde antes, creo. Desde siempre, capaz. Yo nomás no quería verlo. ¿Por qué hoy? ¿Por qué precisamente en su aniversario? Refugio levantó la mirada por primera vez. Porque ella me dijo que nomás aguantaba el aniversario, contestó. Lo leí yo mismo, en su teléfono. Que nomás aguantaba estos días conmigo, y después se iba a ir con él. La fiscal anotó algo en su libreta. ¿Usted planeó todo esto? ¿La cena, el paseo, llevarlos al mismo lugar? Refugio bajó la mirada de nuevo. Yo solo quería que ella viera que yo ya sabía, dijo. No sé en qué momento se me fue de las manos. Esa frase, no sé en qué momento se me fue de las manos, quedaría después como una de las más citadas del expediente, porque contradecía directamente la evidencia encontrada, la llamada previa a Arnulfo, la compra del arma semanas atrás, el candado nuevo en la panadería, el mensaje enviado el viernes anunciando que había algo que quería decirle. El agente Ravelo se lo hizo notar. Usted le compró un arma hace 3 semanas. Usted le llamó al señor Bermúdez haciéndose pasar por un cliente. Usted llevó a su esposa exactamente hasta ese taller. Eso no es algo que se le va de las manos, Refugio. Eso se llama planear. Refugio no contestó de inmediato. Se quedó viendo sus propias manos esposadas sobre la mesa metálica. Puede llamarle como quiera, dijo, con la voz quebrada. Yo nomás sé que ya no aguantaba. Fue el único momento del interrogatorio en el que Refugio Salcido lloró. El proceso legal avanzó en los meses siguientes. Refugio fue trasladado al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Toluca, donde permaneció en prisión preventiva mientras se armaba el expediente. Lo acusaron de homicidio calificado, que es cuando se demuestra que el crimen fue planeado con anticipación y no ocurrió de un momento a otro, sin pensarlo. La fiscalía usó como pruebas centrales el arma comprada semanas antes, la llamada que Refugio le hizo a Arnulfo haciéndose pasar por cliente, y los mensajes en el teléfono de Norma que mostraban que Refugio ya conocía la infidelidad desde días antes. La defensa intentó argumentar que Refugio había actuado bajo un estado de alteración emocional extrema, algo que en algunos casos puede reducir la sentencia, alegando que descubrir la traición de su esposa 2 días antes de su aniversario lo había hecho perder el control de sus actos. El juez no aceptó ese argumento como suficiente, dado que la planeación de los hechos, la compra del arma, la llamada al taller, el candado nuevo, el mensaje enviado un día antes anunciando algo que quería decirle, mostraba una preparación que no corresponde a un arrebato momentáneo. La sentencia llegó casi un año después. 42 años de prisión, sin posibilidad de reducción por buena conducta durante los primeros 20. La colonia Santín no volvió a ser la misma después de esa noche. La panadería cerró a los pocos días. Un sobrino lejano de Refugio intentó hacerse cargo del negocio, pero sin la mano de don Cuco, sin ese reloj interno que lo hacía levantarse a las 3:30 sin necesidad de despertador, el negocio no aguantó ni 4 meses. El letrero de Pan Salcido, desde 1998, todavía está ahí, ya descolorido, sobre una cortina que ya no vuelve a subir. El taller de Arnulfo lo cerró su familia, que se lo llevó todo, las herramientas, la Virgen de Guadalupe que estaba pegada con cinta en la pared, hasta el letrero de la entrada. Hoy es una bodega de materiales de construcción. La casa donde vivían Refugio y Norma quedó deshabitada varios meses. Después la rentó una familia joven que, según cuentan los vecinos, no sabe nada de lo que pasó ahí y que un día alguien, sin mala intención, seguramente les va a contar. Nadie en la colonia Santín logró explicarse del todo un detalle que quedó fuera del expediente, algo que ni el juicio ni la investigación resolvieron. En el teléfono de Norma, entre los mensajes que Refugio leyó esa tarde de jueves, había uno más, enviado apenas 12 horas antes del crimen, que Norma nunca le mandó a Arnulfo, sino que escribió y dejó guardado sin enviar, como un borrador. Decía solamente: creo que Cuco ya sabe, tengo miedo. Nadie supo nunca a quién pensaba mandárselo, ni por qué, sabiendo eso, subió de todas formas al Cerro del Calvario esa noche, tomada de la mano de su esposo, sonriendo, sin decir una palabra de lo que presentía. Esa pregunta se quedó allí, sin respuesta,
en un expediente cerrado hace ya varios años, en una colonia donde el pan ya no se hornea a las 3:30 de la mañana y donde algunas noches, dicen los vecinos más viejos, todavía se puede sentir un silencio distinto sobre la calle Hidalgo, cerca del Cerro del Calvario, un silencio que ninguna patrulla, ningún juicio, ninguna sentencia ha logrado nunca terminar de explicar. Si esta historia te dejó pensando, cuéntamelo en los comentarios. Hay muchas más historias como esta, guardadas en expedientes que casi nadie conoce y que merecen ser escuchadas.